Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquellas ciudades y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de los cielos. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.
Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Verbum Domini. It was in 19 Fue en 1975 that a bishop que un obispo en Vietnam, el obispo Van Tuan, was invited to the fue president. invitado al Palacio Presidencial en Saigón. Y cuando fue llevado ahí, Arrested. inmediatamente fue arrestado y llevado a prisión. Tenía apenas 48 años de edad. And he was very dismayed about this as he Se was sentía muy descorazonado cuando lo estaban llevando al Haifón 1,500 en la bodega de ese barco. Había otros 50 reos llevados a una prisión comunista. Apenas 48 años de edad, tenía muchas iniciativas pastorales, estaba en el mejor punto de su vida, todos tenían muchos deseos y metas que quería cumplir. Y ahora le estaba siendo arrebatado todo eso. Así que por dentro estaba muy perturbado cuando tuvo una inspiración. Uno debe distinguir entre las obras de Dios y Dios. Él entendió que él podía cumplir la voluntad de Dios incluso ahí. Así que se dijo, cuando vi a estos otros 1500 prisioneros, dijo, aquí estoy, esta es mi catedral, aquí está mi rebaño, y debo darles ministerio, debo llevarles a Dios en medio de su tristeza y desesperanza y problemas, debo llevarles a Dios. Se dijo, la paz de Cristo entró a mi corazón en ese momento. Y la tuve durante 13 años, estuvo en prisión durante 13 años, 9 de ellos en solitario. And it was during that time Fue durante ese tiempo cuando, de hecho, inicialmente estaba con otros prisioneros, estaba con otros 50 prisioneros, y en la noche a las 9:30 solían apagar las luces. Y tenían un área pequeña donde dormían. Y había 6 católicos entre el grupo de 50. Ellos se acercaban en torno a él. Y a las 9:30, con las luces apagadas, de memoria, él solía celebrar la misa drops of wine, con 3 gotas de vino y una gota de agua en su mano y también algo de pan his family. que había sido contrabandeado por su familia. De hecho, les habían sido enviado con una etiqueta que decía medicina para él y las hostias que le pusieron en la ropa de él que también le mandaron. Así que tenía las cosas necesarias para la misa. Así que ahí a las 9:30 de la noche, en la palma de su mano, con 3 gotas de vino y una gota de agua, y luego los panes, celebraba la misa de memoria y repartía comunión a los otros 6 prisioneros católicos y solían guardar una de esas hostias sagradas para adoración durante la noche y tomaban turnos en adoración a nuestro Señor Eucarístico ahí en la prisión. Eso hizo toda la diferencia en el mundo para ellos, que nuestro Señor resucitado, verdaderamente presente con ellos en la Eucaristía, estaba presente dándoles fuerzas. Prisoners noticed there was a difference. Los demás prisioneros notaban que había una diferencia. ¿Qué había en estos hombres que les daba esa esperanza, incluso esa alegría? Podían ver la vitalidad que tenían. ¿Qué era? Tenían curiosidad. Y eran budistas. Joined the church Había because otros they saw the effect. que se habían incorporado a la iglesia porque vieron el efecto que la Eucaristía tenía. Hay una maravillosa pintura del cardenal Antoine y este cardenal lo muestra cuando estaba en solitario. Es una hermosa pintura para nuestros televidentes, por aquellos acá presentes, para que la puedan ver. Y lo pueden ver en la posición de ofrenda. En una mano tiene pan, en la otra tiene vino. Como les conté, pasó 9 años en solitario. Y lo que lo mantuvo cuerdo fue que no estaba solo. Sí, estaba en aislamiento solitario, pero no estaba solo. En especial por el hecho de que podía celebrar la misa. The Lord was with him. Nuestro Señor resucitado estaba con él. Él estaba ahí para darle su paz. No como el mundo da paz,
sino una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que tenía en su corazón durante esos 9 años de aislamiento solitario. Y fue esa compañía del Señor incluso en ese lugar desolado, cuando a veces esto muestra una ventana, pero ni siquiera tenía una ventana. A veces simplemente apagaba las luces durante horas y horas y horas durante el día. What kept him sane Pero lo que lo mantuvo cuerdo as his companion. fue que tenía ese compañero, el Señor Jesucristo, en el camino. I begin by talking about that remarkable Empecé hablando de esa decided historia tan dramática, cómo él decidió, y él dijo que estas fueron las misas más hermosas de su vida. ¿Cómo podía hacer esto? in such circumstances he was Esto es una circunstancia tal que luego diría, esta es una de las misas más hermosas de mi vida. ¿Saben por qué una vez este sacrificio hecho y unidos con Cristo sentimos es que esto fue mayor que cualquier otra experiencia? El Señor ya estaba allí y fue y era todo, y esta es una de las misas más hermosas de la vida, y que hubiéramos podido tenerla para glorificar a Dios y compartir el respeto y el amor por la Eucaristía mediante las artes y la música y el alma. Pero nos deshicimos. Se deshizo de todo eso y todo lo que tenía era el Señor. Decidió que estando en confinamiento solitario, los carceleros solamente le dijeran sí o no. Él estaba encarcelado, en solitario. Pero él pensó y dijo, yo no quiero solamente esperar. Hay un montón de prisioneros que lo que hacen es esperar a salir, esperar a que los liberen. Pero no iba solamente a desperdiciar su tiempo esperando. Dijo, voy a tomarme el momento de él. Tengo la inspiración, voy a tomar el momento y voy a llenarlo de amor. Así que dijo, ¿qué tengo para darle a estos prisioneros? Tengo las riquezas de Cristo, tengo las riquezas de su reino, puedo compartir todo eso con ellos. Y empezó a decirle de lugares a donde había viajado y empezó a explicarle distintos países, costumbres, libertades que la gente disfrutaba. Y entonces ellos empezaron a hacerle preguntas y eventualmente él les contó a ellos que ellos querían aprender idiomas, empezó a enseñarles francés, latín e idiomas que él conocía y se convirtieron en sus discípulos. Y cuando él les enseñaba una palabra, generalmente tenía una conexión católica y entonces los catequizaba, enseñándoles el significado de lo que era un monasterio y de esa manera se convirtieron en sus discípulos y fue catequizándolos. Y entonces les decía, cuando salgan van a buscar a sus amigos y familiares y en un rebaño común traerlos a nosotros. Y él dijo, no, nunca haría eso. ¿Y por qué? Dijo, incluso aunque me mataran, no podría hacer eso yo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que debíamos perdonar a nuestros enemigos y debíamos amar. Y ellos no habían escuchado eso antes y no lo habían entendido. Y era un nuevo concepto para ellos el de perdonar, el de amar a sus enemigos. Así que es una historia impresionante sobre qué fue lo que le dio fortaleza y sostén. Ahora, empezando con ello, porque quería hablar con ustedes sobre la primera lectura y espero que nuestras cámaras puedan captar esta imagen para nuestros televidentes. Esto es parte del principio del primer viaje misionero. Y si ven a la derecha van a ver a Jerusalén allí abajo y siguiendo hacia el norte van a ver Antioquia y Siria. La Siria de los días modernos. Fue allí donde el Espíritu Santo separa a Pablo y a Bernabé para el trabajo que tenían y entonces se van en su primer viaje misionario y salen de Antioquia en Siria y viajan por barco hasta Chipre. Esta era la casa de Bernabé, era su país natal.
entran por Salamos y caminan a pie por la isla y paran en la sinagoga y enseñan sobre Jesús. Y luego, cuando llegan a Páfilos, viajan a lo que actualmente es Turquía. Y aquí es donde la lectura de hoy, ellos llegan en Perga y luego Talia y luego van a otra Antioquía, que es una Antioquía en el área que se llama de Siria. La Antioquía de Siria fue donde empezaron, pero esta es otra Antioquía en Pisidia. Cuando entran a la sinagoga no fueron bien recibidos. No era algo que aquellos que estaban en la sinagoga quisieran oír. Ellos no estaban en realidad de acuerdo con este mensaje que Pablo y Bernabé estaban enseñando. Así que cuando pasaron de Iconia a Listra, dicen, hubo este milagroso sanación que ocurrió. Una persona que había estado afectada desde nacimiento, y al escuchar las palabras de Pablo y Bernabé y por el poder de Jesucristo pudo caminar y sus capacidades se vieron completamente restablecidas. No había caminado en su vida nunca y esto tuvo un efecto dramático. Aquellos que estuvieron contentos con el mensaje de Antioquía, de Asidia y de Iconia viajaron con ellos. Y entonces Pablo llega y le empiezan a lanzar piedras, golpeándolo hasta que pierde el conocimiento e incluso pensaron que había muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, si estaba simplemente inconsciente o muerto, los discípulos se reunieron a su alrededor y deben haber estado orando, y Pablo se levanta y no se detiene. Continúa a Derbe, la otra ciudad en su plan, y las personas allí les responden, se convierten en creyentes, y entonces ellos quieren retrasar sus pasos y quieren regresar a donde la recepción no fue muy cálida y estaban las personas que le habían apedreado. Así que piensen en Pablo. Debe probablemente haber tenido moretones en su cara, el cuerpo, en la espalda, tiene cortadas, tiene postillas, tiene todo esto producto del apedreamiento que le dieron. Y que le dijo él a los discípulos en estas otras ciudades donde habían fundado iglesias. Les dijo el regreso de Iconia y de Antioquía, y les fortalece el espíritu a los discípulos y los exhortó a perseverar en la fe, diciendo que es necesario para nosotros pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Imagínenselo, amoratado, cortado, con todas estas situaciones, y dice para entrar al reino de Dios. Y entonces en cada una de las iglesias lo designan presbítero y lo elogian. Vean, en los retos de nuestras vidas hay dos cosas que pueden sacarse de esta lectura. La primera que Pablo nos lleva a ella es que no esperen cuando sigan al Señor que va a ser un camino de rosas todo el tiempo, que es necesario para nosotros pasar por muchas tribulaciones para merecer el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, Pablo Carno de Antoine se levantó a un nuevo nivel. Él tenía todos estos planes sobre lo que iba a hacer, pero ahora iba a tenerse que alzar hacia un nivel mayor. Iba a tener que amar a sus enemigos, verlos como sus discípulos y administrarles a ellos el amor. Iba a tener que confiar a Dios en la oscuridad de su confinamiento en solitario. Y fue allí, él dice, en este momento que dio las misas más hermosas de su vida. Él se enfocó en el Señor para entregar este amor.
Y allí es a donde el Señor nos lleva a través de nuestros problemas y tribulaciones en nuestra vida, nos llama a confiar más en Él. Angelica said to me one Y la Madre Angélica una vez me dijo a mí que el Señor le había enseñado una lección en su vida y esa era confiar más en Él, trust him more. confiar más en Él. Each one of us in the different Y cada uno de nosotros en los distintos retos de nuestra vida nos pide el Señor, confía más en mí, procede, pero confía más en mí, ámame más, ten confianza en mi compañía, en el estar contigo. Nunca estás solo. Carlos Antoine nunca estuvo en solitario, estaba con la compañía del Señor. Así que Pablo y Bernabé están diciendo todo esto. Es necesario para nosotros pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y esto te da valor cuando piensan, bueno, el sufrimiento no es por gusto, no es sin significado. Yo puedo reunir mis propios sufrimientos con el de Cristo e incluso llegar a estar aún más cerca de Él. Y probablemente nos hace imaginar a San Francisco abrazado de su cruz, that's what the Lord y eso es lo que el Señor les hace. El Señor le pone sus mantos encima y los lleva a un bienestar de beneficio espiritual. Por eso dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y en cada una de las iglesias que ellos fundaron, los hicieron presbíteros. ¿Y cuál es la importancia de esto? De aquí procede la palabra sacerdote, presbíteros en griego, y algunas veces la encontramos en nuestras lecturas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, leyendo las escrituras de los sacramentos y las cartas de Timoteo, vemos que eran aquellos a quienes se imponían las manos para ser ordenados. Entonces, Pablo y Bernabé fueron ordenados en la enseñanza de cómo guiar, de cómo enseñar los sacramentos, de cómo ungir a las personas. Y se les unge para que formen parte de los sacramentos de la iglesia. Así que especialmente en los sacramentos es que ellos se encuentran en la compañía del Señor. Por eso es que es importante que incluso en estas iniciales iglesias fueran designados presbíteros para que las personas pudieran recibir sus sacramentos, pudieran recibir al Señor eucarístico como compañía para el camino. Y les daban la luz y la fortaleza para la paz. Finalmente, en nuestro evangelio de hoy, Jesús dice que Él viene a darnos paz. Y estas son palabras que vamos a escuchar nuevamente en cada misa después de la oración. Yo digo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Bueno, reconozcamos no en nuestros pecados, sino en la grandeza de tu iglesia. Concédenos la unidad según tu voluntad. Él nos da esa paz del entendimiento que nos ayuda a través de nuestras dificultades y tribulaciones en la vida a volvernos hacia Él para pasar a un nivel de amor mayor, para llegar a amar incluso a nuestros enemigos, a aquellos que son difíciles de amar y ser llamados a esta unión más cercana con el Señor que nos lleva a la unión eterna con el cielo.